empieces en las líneas. Tengo que acomodarlo. Voy a quitar recto. Está cómodo. Seguro está cómodo. Debo apagar los 9 veces. No está perfecto. Tiene que estar perfecto. Puto toque. Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast. Hoy tenemos aquí también otra vez a Nieves Álvarez y a Pablo, a Doc Pablo. En esta sección vamos a hablar de la maternidad y la paternidad en el TOC, porque es algo que nos ha llegado desde las redes sociales y en la propia Asociación de TOC Valencia. Es un tema muy candente y sobre el que la gente tiene muchísimas dudas. Así que nada, hoy vamos a resolverlas con Nieves y Pablo a tope. Hola, ¿qué tal? Lo primero que me gustaría decir es que, bajo mi opinión, lo digo por todo lo que podamos decir en relación a esto, ¿vale? En mi opinión, cualquier persona con TOC puede hacer una vida exactamente igual que una persona que no tenga TOC. No se debe limitar en nada, ni debe evitar ninguna circunstancia que sea para él importante en la vida. Quiero decir que, aunque vayamos a hablar quizá de algunas dificultades que puedan surgir en relación con la maternidad o con la paternidad, esto no significa que sea algo a evitar, ni muchísimo menos. La vida de las personas con TOC tiene que ser funcional y adaptativa como la de las personas que no tengan TOC. Al final, todas las problemáticas son salvables y ejercer la paternidad es algo muy bonito que tiene muchos estresores, como veremos a continuación, pero no es algo que nos tenga que limitar. Si es algo que queremos, que es falta de nosotros, pues podemos hacerlo sin ningún tipo de problema, sabiendo y haciendo un ejercicio de autoconciencia, pero podemos disfrutar de la paternidad y maternidad sin ningún tipo de limitación. Al final, la maternidad y la paternidad son el mayor cambio por el que pasamos a lo largo de nuestras vidas y es un estresor para todo el mundo. Cada uno manifiesta ese estrés con una sintomatología diferente, pero cualquier persona ante un acontecimiento como este se siente estresado, se siente confundido, tiene incertidumbre, lo pasa mal y de esto es de lo que vamos a hablar. Nieves, tu experiencia como psicóloga y también tu experiencia en la Asociación TOC Madrid, ¿no? Porque son diferentes ámbitos y las cosas se cuentan de manera diferente. ¿Cómo te has encontrado este tema? Es verdad que en el TOC hay mucha intolerancia a la incertidumbre. La incertidumbre es una de las cosas que peor llevan las personas con TOC. También hay mucha resistencia al cambio. Cuesta mucho. Y también hay una creencia irracional sobre excesiva responsabilidad sobre cualquier evento que ocurra en nuestra vida. Si nos llevamos esto a la maternidad o a la paternidad, realmente la mayoría de las veces lo que nos encontramos es que es un desencadenante de más sintomatología y de más malestar. Claro, Y normalmente relacionado directamente con lo que es la maternidad o la paternidad. O sea, podemos encontrar otros contenidos, muchos contenidos, diversos contenidos en el TOC, pero si estamos hablando de alguien que quiere ser mamá o de alguien que acaba de ser papá, casi todo el contenido de su TOC se va directamente hacia lo que tiene que ver con su bebé. Y eso yo creo que puede llegar a tener una doble problemática. Al final te centras tanto en otra persona, en ese niño, que te olvidas de ti mismo. Y entonces esa doble problemática, la obsesión o el centrarte demasiado en otra persona, que es comprensible dado esa etapa del desarrollo en ese momento vital, y el dejar de hacer cosas que para ti son importantes, sobre todo cuando ya lo focalizamos a trastornos como el que estamos hablando, ¿no? Sí, además muchas veces se idealiza la maternidad como, bueno, cuando tenga mi bebé voy a ser súper feliz, todo va a ir súper bien, nos imaginamos aquí en el parque jugando con nuestro bebé y claro, de repente empiezan a saltarte un montón de ideas extrañas sobre tu bebé, un montón de dudas, un control absoluto sobre lo que le pasa al niño de levantarte por la noche, que esto le pasa a las mamás que no tienen TOC también, levantarte en la noche a comprobar si el bebé está respirando o no, y al final luego también genera muchísima culpa todo esto, porque luego dices, jolín, estoy pasando por la etapa más bonita de mi vida, pero no la estoy disfrutando.
como debería disfrutarla porque me estoy preocupando en exceso. Claro. Nieve, ¿y no has visto tú en sesión el típico quiero ser buena madre, no, siento que no lo estoy siendo o no tanto como me gustaría y que eso genera bastante frustración? Bueno, claro, pero esto es común a todas las personas con TOC. O sea, el perfeccionismo del TOC hace que nunca estés lo suficientemente satisfecho con el trabajo que estás haciendo. Da igual que el trabajo sea tu trabajo lo que te alimenta a nivel laboral, que tu trabajo como mami, que como amiga, que como hija, que como esposa. O sea, el perfeccionismo te lleva a creer que nunca es suficiente. Claro. Y al final es algo que puede llegar a frustrar bastante y hacerte sentir que no estás haciendo las cosas acordes deberían ser, sobre todo porque las redes sociales nos incitan a pensar que la maternidad y la paternidad tienen que ver con hacer cosas bonitas y al parque, como tú has dicho, y una serie de cuestiones que luego no se ven. Claro, el ver a tu hijo súper guapo, ¿no? Bueno, y lo de subir fotos a Instagram de los niños, yo es que, por favor, me parece un atentado, pero bueno, ¿no? Suben momentos siempre con el niño o la niña vestidos perfectamente, ¿no? O sea, ser papá ya quiere decir que tú tienes que tener unas condiciones socioeconómicas y el tiempo disponible para poner a tu hijo como si fuera un modelo todo el día, en el que hagas planes súper guays, en el que el niño, por ejemplo, desde pequeño viaje porque tú le estás enseñando eso, o que el niño de pequeño ya tenga su equipación de fútbol. O sea, todo como si ya había una idealización en la sociedad de la maternidad, que nos ha costado también mucho a las mujeres romper por el rol que nos atribuían. Ahora, si sigue habiendo ese rol, ahora es también el capitalismo brutal de tenemos que ser papis con una estabilidad financiera, que le demos lo mejor a nuestro niño, si no, no vamos a ser papás, sino qué tipo de padre estoy siendo o le tengo que dar lo mejor. Esto muchas veces lleva a extremos, ¿no? O sea, he oído, bueno, en la asociación, mamás que se llegan a cuestionar cuando ven a sus hijos, oye, pero lo querré lo suficiente. He visto que mi hijo no es muy guapo. ¿Seré buena madre? ¿Eso lo hacen las madres de verdad? Porque todas las madres en el Instagram ponen que su hijo es maravilloso. A mí el mío me pone de los nervios, porque no para de moverse y no me deja echarme la siesta. Y es que es insoportable. ¿Será que lo odio? ¿Será? Todas estas cosas, ¿qué pasa con ellas? A ver, en general es verdad que tenemos idealizada la maternidad, pero también es verdad que creo que uno de los rasgos de personalidad que acompaña a las personas con TOC es idealizar la vida de los demás, pensar que la tuya siempre es peor. Luego, compararte mucho y culparte mucho porque en la comparación siempre sales perdiendo. Esto en general. Entonces ya si nos llevamos eso a la maternidad, que es la cosa más importante y la cosa que más quieres en el mundo, tu bebé, pues claro, esto se multiplica por 1000. Entonces es verdad que esto lo tienes mucho más idealizado, también como una meta, esto, cuando tenga mi bebé todo va a ser feliz, maravilloso, todo va a ir súper bien, mi bebé va a ser fantástico, yo le voy a querer mucho, le voy a cuidar muy bien. ¿Qué pasa? Que un día simplemente que el niño llore por la noche y que tú estés cansada y que tardes, yo qué sé, 30 segundos en vez de 10 en levantarte a ver qué le pasa al bebé, va a traer un montón de culpa, de crítica, porque el TOC es un trastorno muy punitivo. El TOC es un trastorno en el que tú te estás machacando constantemente. Entonces, claro, traigamos esto al TOC. O sea, es un machaque constante que al final va a afectar y mucho a la mamá o al papá y va a hacer que desarrolle ahí un aumento de sintomatología, porque además va a estar constantemente pensando en eso y se va a obsesionar con eso. Y Nieves, nosotros lo que estamos hablando, ¿no? Las personas que tenemos TOC, cuando vamos a ser papás y mamás, evidentemente tendremos una tendencia obsesiva como toda nuestra vida. Como tú bien has explicado, tener un bebé es muy importante y naturalmente tu foco de atención hace que lo cuides y que estés centrado en él y cuando eres obsesivo más. Pero a mí me preocupa una cosa. Cuando queremos ser mamás, sobre todo las chicas que tenemos TOC, nos lo planteamos mucho. Y creo que hay gente que pierde la oportunidad de ser mamá por miedo a no poder darle lo mejor, por miedo a todos los pensamientos que tienen de idealización, no cumplirlos.
¿Esto cómo lo podemos abarcar? Porque yo creo que aquí el TOC nos está jugando una mala pasada y no podemos permitir que nos quite el ser madres si queremos. Esto es un poco lo que quería plasmar cuando al principio he dicho esto. O sea, a mí me parece que el TOC no debe limitar y que no debemos evitar ninguna cosa que sea importante para nosotros por el hecho de tener TOC. O sea, podemos tener una vida plena, podemos tener una vida feliz, podemos tener una vida funcional y adaptativa, aunque tengamos TOC. Y si para nosotros es importante tener un bebé, no tenemos que darle más vueltas de las que pueda darle una persona que no tenga TOC. Es verdad que da vértigo, es verdad que es una responsabilidad, pero tampoco hay que sobrepensarlo. Esto es algo para lo que estamos preparados. Biológicamente estamos hechos para reproducirnos y nuestra biología y nuestro cerebro es muy inteligente y va a saber lo que tenemos que hacer. No tenemos que pensar antes de tener el bebé, oye, pero no sé si voy a saber hacerlo, si no, si luego el instinto va a actuar de manera natural. Entonces, son cosas que no hay que pensar, que hay que hacer. Yo esto se lo digo muchísimo a las personas con TOC. Pensemos menos y hagamos más. Porque el problema es que nos perdemos pensando y no llegamos nunca a la acción. Eso me gusta mucho que has dicho, ¿no? Porque las personas que tenemos TOC perdemos mucho tiempo pensando. Se nos queda ahí enganchado y lo evaluamos y a lo mejor estamos esperando el tren y nos está hablando a alguien y estamos con ese pensamiento y nos roba. O sea, es que nos absorbe de la vida, nos quita y nos quedamos en la cabeza. Y te tiras horas, días, semanas, incluso llegas a tal punto, ¿no?, que decides no tener un hijo. Claro, pero porque el lenguaje del TOC siempre es, ¿y si luego no soy buena madre? ¿Y si luego no sé cuidar a mi hijo? ¿Y si luego mi hijo viene con una enfermedad? ¿O y si mi hijo hereda el TOC? Y claro, el ¿y si? Es ni por miedo a tener que dejar la medicación, ni por miedo a tener que tomar la medicación, ni por miedo a qué va a pasar con tu TOC, ni a qué va a pasar con tu bebé. Si quieres tener un bebé, adelante. Si es una de las cosas más bonitas que hay en el mundo, si no la más. Nieves, hay una cosa que has dicho muy importante sobre la medicación y es que las personas que tenemos TOC, cuando nos planteamos eso, tener un hijo, pensamos, ostras, me voy a tener que dejar la medicación porque claro, no sabemos qué alternativas hay. O pensamos, me voy a tener que seguir tomando la medicación y esto va a afectar a mi bebé. O sea, ¿qué pasa realmente con esto? Resuélvenos la duda. A ver, hay medicaciones que se pueden seguir tomando. Pero también es cierto que es uno de los miedos típicos el no tomarla por miedo a cómo puede afectar al bebé, aunque el psiquiatra te diga que sí. Yo sí que es verdad que también distinguiría mucho entre personas con TOC tratadas y personas con TOC que no están tratadas, ¿vale? Porque las personas con TOC tratadas, es lo que te digo, no deben limitarse, se puede planificar cómo hacerlo. A ver, el efecto que tienen los ansiolíticos puedes conseguirlo por medio de relajación y de meditación y no te vas a tener que medicar, pero claro, requiere un trabajo previo y requiere un dominio de la técnica tremendo. También esto, que sepas gestionar todas estas dudas, todos estos ISIS, todos estos miedos. Claro, si estás haciendo terapia, sí que sabes atajar todo esto mucho mejor. Nos encontramos mucho en la asociación y tanto en la consulta también personas que no estaban tratadas, que no se han tratado nunca y que de repente vienen porque están embarazadas o acaban de ser mamás o papás. Y claro, es cierto que el embarazo supone una revolución química, hormonal, en todas las personas. Claro, y afecta mucho más a las personas con TOC. Entonces, cuando vienen en ese momento, nos encontramos una química alterada, psicológicamente desbordados, agotados, también por el hecho de no dormir, no descansar y el cambio de vida que ha supuesto. Y ahí es complicado trabajarlo porque creo que todo esto sí que habría que trabajarlo un poquito antes para evitar estos picos en sintomatología que a veces nos encontramos. Creo que dentro de la labor informativa y de divulgación que hacemos es no tienes por qué renunciar a ello, no hay que evitarlo, pero ojo, prepárate antes. Igual que hacemos preparación al parto, pues vamos a hacer preparación a todas las intrusiones que pueden venir una vez que tenga el bebé o que esté embarazada y cómo gestionarlas. Y en la paternidad, Nieves, ¿qué casos te has encontrado? ¿Cómo afecta realmente? ¿Qué consejos nos puedes dar? La paternidad lo que me encuentro es que tiene mucho más que ver con la responsabilidad que has adquirido
como no puedo fallar, no puedo hacerles daño. Y normalmente lo que suele ocurrir es que si tu TOC tenía otros contenidos, en el momento en que eres papá, el TOC va directo a lo que es el bebé. Miedo a hacerle daño, miedo a no cuidarle bien, miedo a transmitirle de alguna manera tus miedos, tus inseguridades, y el contenido del TOC está, directamente relacionado con los niños. Incluso culpa por disciplinarles. A veces yo me encontré un papá que cada vez que regañaba a los niños, después enseguida era perdón, por si les iba a provocar un trauma. Claro, eso claramente es una intrusión de TOC, porque tú a tus niños les tienes que poner límites, los tienes que educar y eso no va a provocar ningún trauma. Claro, y nosotros en la asociación nos encontramos con, pues eso, papás que vienen, que piensan que no van a ser lo suficiente, o con lo que tú también has dicho, con mucha vergüenza, con papás que vienen que ya los nenes tienen 3, 4, 5 años y los pobres, como no han recibido tratamiento, se guardan todas sus compulsiones, porque no saben que también tienen compulsiones mentales ni rumiaciones, solo ven las físicas. Les da mucha vergüenza y se las guardan, son capaces de guardárselas hasta que sus bebés se han dormido. Sus bebés y sus niños, ya creciditos, para hacerlas sin su presencia y que ellos no los imiten. O sea, es que es un sufrimiento total, porque el caso de una persona, hasta que no se dormía su mujer y sus 2 hijos, él no podía hacer los rituales, que se le iban acumulando a lo largo del día, y eran muchos, y tardaba 2 horas. 2 horas en cumplirlos. O sea, eso es una inversión de tiempo y de desgaste de la vida brutal. Sí, yo, creo que, a ver, si cualquier persona tendría que hacer terapia y tendría que aprender sobre su trastorno y sobre cómo gestionarlo, pues esto, en el caso de papás especialmente. Eso que tú me comentabas ocurre porque uno de los miedos principales que tiene toda mamá y todo papá con TOC es que su niño tenga TOC. Entonces, claro, por eso ocultan rituales, por eso muchas veces hacen rituales, pues hago esto para que el niño no tenga TOC y hago esto para que la niña no sé qué. O sea, porque el mayor miedo de un papá o una mamá con TOC, evidentemente, es que el niño lo tenga. Aquí me gustaría tranquilizar. En mi experiencia, en la asociación, sobre todo, esto es algo que cuando yo solamente tenía el gabinete nunca había comprobado. Pero claro, al tener la asociación ya sí conoces a los padres de los pacientes. Claro. Y entonces ahí ya ves las dinámicas y demás. Y en mi experiencia, lo que yo he encontrado es que normalmente de papás subclínicos sí que encontramos hijos clínicos. Estoy hablando ahora de mis pacientes y sus padres que vienen a las reuniones, ¿vale? Pero luego, de papás y mamás con TOCs que ya están tratados y que saben lo que es, aunque encontremos rasgos en el niño, no suelen desarrollar el trastorno. ¿Por qué? Porque como los padres lo conocen bien, están muy atentos, tienen mucho cuidado y cortan rápidamente todos los síntomas que el niño pueda tener. O sea, lo que no nos encontramos es lo que sí nos encontramos en otras familias, que es la acomodación familiar al trastorno. Uh-huh. O sea, si un papá o una mamá tiene TOC, nunca se va a acomodar al trastorno del niño. Entonces, es verdad que de papás y mamás con TOC no solemos encontrar niños con TOC, porque ya están muy atentos los padres a no permitir que eso vaya a más. Al final, el mejor máster de TOC es ser propiamente TOC, lo que va a proteger al hijo, básicamente, de que no desarrolle ese tipo de conducta. Y si las desarrollase en algún punto, pues va a ser la persona perfecta para explicarle cómo funcionan. Al final han convivido toda la vida con ellos y son sus padres, ¿quién mejor que ellos? Y eso es algo positivo, al fin y al cabo, ¿no? El poder explicarle a tu hijo qué es lo que le está sucediendo y poder ayudarle en cada etapa del desarrollo. Yo creo que, Nieves, nos has tranquilizado mucho. Yo hablo como persona afectada, que tengo 32 años, que todas estas dudas, pese a que yo estoy súper tratada y tengo una vida muy funcional, evidentemente, pues tienes el trastorno y te las planteas, aunque sabes que es TOC, te asaltan. A mí me ha dejado muy, muy tranquila al saber que hay medicación compatible, a que podemos entrenarnos para manejar esa ansiedad. Sobre todo al decirme que de papás TOCs
no sale el niño con TOC, porque claro, estamos tan obsesionados con el tema que no lo vamos a permitir. Nos da miedo que se repita nuestra historia, pero nuestra historia no tiene nada que ver. Nuestros padres no estaban diagnosticados. Y eso, pues, fíjate tú, nos alivia mucho porque ese gran miedo que tenemos. Claro, es que además, o sea, una cosa, no olvidemos que el TOC tiene mucho mejor pronóstico si estamos hablando de un TOC infantil y de un TOC incipiente que de un TOC adulto. Entonces, claro, el TOC es un trastorno que casi siempre va a más, pero claro, es que en cuanto el papá ve al niño que le dice 3 veces buenas noches papá, buenas noches papá, buenas noches papá, o sea, el padre eso no lo va a permitir porque ya sabe para dónde sigue eso. Entonces, claro, de verdad que hasta el momento no me lo he encontrado, incluso en mi vida personal. Yo tengo 2 amigas que han sido mamás, ese era su principal miedo y nada, las niñas ya son mayores y no ha ocurrido. Incluso el otro día en la reunión de padres viene un afectado también para contar su experiencia en primera persona y él dice, bueno, yo sé que mi hija tiene TOC desde que tiene 4 años, pero su hija tiene ahora 15, dice, y claro, ya me he encargado yo mucho de manejar eso para que la niña no le pasara lo que a mí. O sea que, para que tuviera una vida funcional pese. Os lo digo de verdad que por la experiencia os garantizo que casi es un factor protector. Fíjate tú, ¿eh? Y lo que nos creemos nosotros, que somos lo peor y que como que vamos a contaminar al niño. Vale, pues llegados a este punto, a mí me surge la duda de qué consejos le podríamos dar a ese padre que su pareja es TOC o viceversa para llegar a apoyarlo lo mejor posible o entender qué está sucediendo ahí. ¿Cómo lo abordarías tú, Nieves? Bueno, yo creo que es muy importante lo que hablábamos antes. O sea, primero que haya como un poquito de prevención, ¿vale? Que la persona con TOC sea consciente de que su TOC se puede disparar y que en ese sentido la pareja pueda suponer, primero, que confíes en que cuando la pareja te esté diciendo estás entrando en modo TOC, tú seas capaz de darte cuenta, ¿vale? Porque muchas veces, si no, tendemos a, bueno, como está embarazada, pobrecita, está muy nerviosa, lo dejamos y de repente te dice, no, pues comprueba tú el gas en vez de comprobarlo yo y vas y lo compruebas. No, así no la estás ayudando, porque así lo que estás ayudando es al trastorno. Entonces, tenemos que seguir la misma dinámica de si no estuviera embarazada, no nos tiene que dar penita, todo lo contrario. Se le dice, oye, mira, creo que te estás obsesionando, no hace falta comprobar el gas, no lo compruebes. Tiene que sentir apoyo, pero apoyo hacia ella, pero no hacia el trastorno. No voy a entrar en el TOC, no voy a favorecer tu TOC, pero sí que voy a estar aquí contigo para lo que necesites. No compulsionar por ellos, porque esto también ocurre mucho, sobre todo cuando ya están muy avanzadas. Si tienen compulsiones más físicas, hay veces esto que un poco que las delegan, que son aquí compulsiones vicarias, ¿sabes? De hazlo tú. No hay que entrar en eso. No hay que entrar en eso porque con eso solo favorecemos el trastorno. Sí que podemos ayudar, a lo mejor, si los vemos muy nerviosos, pues venga, vamos a hacer una relajación juntos. Nos buscamos por ahí en YouTube, en Instagram o en cualquier sitio, una relajación, la hacemos juntos y mucha distracción cuando veamos que están en modo TOC, mucho intentar distraer y cambiar el foco. Esto es lo que podemos hacer por ayudarles, pero nunca entrar en el TOC. Ahí ganaría el TOC. Perfecto, Nubia, pues muchas gracias. Yo creo que eso es un consejo muy importante porque nos permite darle un poco de orden y entender realmente que por mucho que haya un trastorno, seguimos siendo personas. Yo quiero matizar que al final, aunque nos hayamos especificado en el TOC, este tipo de problemáticas que hemos hablado se pueden tener cualquier persona y que al final la maternidad y la paternidad son procesos muy duros pero muy gratificantes porque estás cultivando una vida y eso es lo que creo que queremos transmitir también con este podcast. Entonces, muchas gracias Sandra y Nieves por permitirme también colaborar en este podcast y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, nos vemos. Gracias.